Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Te dejamos con la lectura del capítulo 1 del tomo 2 del comentario a los Romanos de Martyn Lloyd-Jones. Deseamos que sea para tu gozo. Capítulo 1. Por lo tanto, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas el que juzga, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces las mismas cosas. Romanos 2, 1. Al pasar a considerar el capítulo 2 de Romanos, puede parecer a algunos de los que trabajaron con nosotros en el primer capítulo que nos tomamos mucho tiempo en hacerlo. 20 estudios en total. Pero cuando se considera la naturaleza y el carácter de ese capítulo, eso no es en absoluto sorprendente. En él, como hemos visto, el apóstol introduce todos sus temas principales. Una vez hecho esto, comienza a exponerlos, y creo que encontrarán que podremos proceder a un ritmo mucho más rápido ahora que en el primer capítulo. El argumento es mucho más suelto, no está tan estrechamente unido. Al decir esto, me refiero especialmente al segundo capítulo. Cuando lleguemos a partes del tercer capítulo, nos encontraremos de nuevo con que cada palabra tiene un enorme significado, pero aún así, en general, creo que avanzaremos un poco más rápido. Y así, al llegar al segundo capítulo y al primer versículo, es evidente que lo primero que debemos hacer es comprender el escenario. Quisiera subrayar aquí la forma en que debemos abordar un pasaje de la Escritura, el método que se aplica, no solo a este, sino a cualquier otro pasaje. El modo de abordar la Escritura es siempre el mismo. En primer lugar, tomamos todo el pasaje y lo leemos de cabo a rabo antes de empezar con cualquier detalle. Luego tratamos de descubrir de qué se trata en general, cuál es el gran tema y cuál es la intención del que se propone hacer. Así que debemos hacerlo con este capítulo. Y afortunadamente para nosotros el apóstol nos proporciona la clave en la primera palabra, por tanto. Esto nos dice que está continuando algo que ya ha estado diciendo, o al menos que lo que va a decir sale de eso, y tiene una relación directa con ello. Por lo tanto, no podemos pasar a considerar este segundo capítulo de la epístola sin volver a recordar, y tener perfectamente claro, lo que ha estado diciendo en el primer capítulo. Ahora, en el versículo 16 del capítulo 1, el apóstol introduce el gran tema de toda esta epístola, este evangelio, este mensaje de Dios que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero, y también al griego. Es una justicia de Dios. Es la respuesta a la gran pregunta, ¿cómo puede un hombre reconciliarse con Dios? El evangelio es una gran proclamación en el sentido de que Dios ha proporcionado una justicia para el hombre, una justicia por la fe, no una justicia que el hombre se crea, sino algo dado por Dios. En esto se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y en el versículo 18 nos dice por qué es necesario. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia, una declaración universal. Así que ese es su gran tema, la justicia de Dios que es el único camino de la justicia, por lo tanto, a la luz de la otra doctrina de la ira de. Y luego, en el resto del capítulo, el apóstol procede a desarrollar esta verdad en lo que respecta a los gentiles en particular, y nos conduce a través de esa terrible descripción de su condición. Dios, dice, ha manifestado su ira contra toda impiedad e injusticia en el caso de los gentiles, en el sentido de que los ha abandonado, los ha entregado a una mente reprobada, los ha entregado a obrar estas cosas terribles entre ellos. Eso, como hemos visto, es una prueba absoluta de la ira de Dios contra la impiedad y el pecado, con particular referencia a los gentiles. Así que Pablo ha dicho todo eso, y ahora le parece oír que alguien grita, amén. Muy bien. Estoy absolutamente de acuerdo. Espera un momento, dice el apóstol, por lo tanto, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas el que juzga. Ahí está nuestro escenario. En otras palabras, la gran pregunta que surge en este momento para cada uno de nosotros es, ¿cuál es nuestra comprensión de lo que Pablo ha estado diciendo desde el capítulo 1, versículo 16, hasta el final de ese capítulo? Es la misma pregunta que se ha planteado el propio apóstol. Ha dicho cosas tremendas, sí, pero la cuestión es si hemos entendido lo que ha dicho. ¿Hemos entendido realmente su significado? ¿Estamos realmente de acuerdo con lo que el apóstol está diciendo, y no con algo que creemos que está diciendo? Porque el apóstol nos plantea aquí la imagen de un hombre que ha entendido mal, un hombre que dice, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Pablo, y el apóstol tiene que decirle, no lo estás, lo sabes.
Crees que lo estás, pero no lo estás, y te lo voy a demostrar. Tú dices, amén. Aleluya. Porque crees que sabes lo que he dicho, pero no has entendido mi significado. Así que tiene que ocuparse del caso de este hombre. Esto es obviamente importante para nosotros, porque el apóstol está diciendo aquí con toda franqueza que es posible que todos nosotros entendamos mal lo que acaba de decir. Lo que me gustaría haber hecho antes de que llegáramos a tratar este segundo capítulo es haber dado a cada uno esta tarea: explicad qué es lo que dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, hasta el final del capítulo. Entonces todos habríamos sabido exactamente si habíamos entendido o no, pero ahora, aquí está Pablo dirigiéndose a un hombre que cree estar totalmente de acuerdo, mientras que el apóstol va a demostrarle que no lo está. La pregunta en este punto es, ¿quién es este hombre? Por lo tanto, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas el que juzga. Verás que los comentaristas a lo largo de los siglos se han dividido en dos escuelas principales. Una escuela ha dicho que el apóstol sigue pensando aquí en los gentiles, pero que considera a personas de entre los gentiles que no eran culpables de los pecados particularmente terribles que acaba de retratar. Está pensando en ciertos paganos morales, en ciertos paganos buenos, porque, dicen, todos los paganos no viven ese tipo de vida. Todos los paganos no son culpables de esas horribles perversiones y otros pecados terribles. Al fin y al cabo, argumentan, existe el buen pagano, el pagano moral, y existe el pagano intelectual, interesado en la filosofía. Hubo muchos grandes filósofos paganos que exhortaron a los hombres a vivir una buena vida, etc. Ahora, dicen, seguramente Pablo está tratando con ellos, con estos paganos que podrían escuchar su enseñanza y decir, estamos totalmente de acuerdo con lo que dices, Pablo, nosotros mismos hemos estado denunciando estos pecados. Esta primera escuela sostiene que Pablo está tratando con tales personas y mostrándoles su error. La otra escuela dice que el apóstol aquí está tomando el caso del judío, y está tratando inmediatamente con los judíos. Cierto, los otros, el primer grupo, dicen que Pablo no empieza a tratar con los judíos hasta el versículo 11 de este segundo capítulo, donde se dirige directamente al judío, he aquí que te llamas judío, y descansas en la ley, y te jactas de Dios. La segunda escuela, sin embargo, sostiene que comienza con los judíos en el primer. Supongo que, en cierto sentido, no hay una forma definitiva de resolver este problema. Se puede estar de acuerdo con uno u otro. Pero me parece bastante claro que se trata efectivamente de una referencia a los judíos, o en todo caso, principalmente a los judíos. Creo que tal vez las dos escuelas han insistido demasiado en su punto de vista. No estoy tratando de llegar a un compromiso entre ellas, no es mi costumbre, pero creo que existe el peligro de enfatizar demasiado una u otra. Yo preferiría decir que se refiere principalmente al judío, pero también al gentil y a cualquier otra persona que pueda tener esta posición particular. Lo digo por esta razón, su gran énfasis aquí está en tú que juzgas. Quienquiera que sea el que juzga. Su énfasis está en este juicio, en esta condena, y eso, me parece, es sin duda suficiente para resolver toda la cuestión, porque esa era la gran, por no decir la más grande, característica del judío en esa época. Hay otras cosas que me hacen decir que este versículo se refiere a los judíos. Notarán que en el capítulo 2, versículo 9, trae al judío tribulación y angustia, sobre toda alma de hombre que hace el mal, del judío primero, y también del gentil. Como había empezado a hablar del judío y del gentil en el capítulo 1, versículo 16, y en el versículo 18 había usado esta gran palabra todo uno, toda impiedad e injusticia, sugiero que está tratando con ellos todo el tiempo. Está ahí específicamente en el capítulo 1, y lo repite de nuevo en el capítulo 2, versículo 9, y luego lo remata en el versículo 11, porque no hay acepción de personas con Dios. Ahora bien, la falacia central de los judíos era pensar que había esta clase de respeto a las personas con Dios. Los judíos de aquella época dividían el mundo entero en dos grupos solamente: los judíos y los que no eran judíos. Por un lado, los judíos, el pueblo elegido por Dios; por el otro, los perros, los forasteros, esa gente sin la ley. Y la actitud de los judíos hacia ellos era de absoluta condena. Hay abundantes pasajes en la Escritura que lo demuestran, no es necesario que se lo recuerde. Lo encontramos en los Evangelios, en los Hechos de los Apóstoles y también en varias epístolas.
De hecho, uno de los mayores problemas de los primeros evangelistas fue cómo tratar esa situación particular. El judío, como ven, sentía que no necesitaba la salvación porque era uno de los pueblos elegidos por Dios, y en cuanto a los gentiles, bueno, era imposible en su caso, tales personas nunca podrían tener la salvación, porque no tenían nada en absoluto que ver con Dios. Así que se opusieron al Evangelio por dos razones: una, que el predicador cristiano decía que el judío necesitaba la salvación, y, dos, que decía que era posible que el gentil se salvara también, y odiaban ambos puntos de vista. Usted lee los Evangelios y ve a los fariseos discutiendo con nuestro Señor. Discutiendo y debatiendo y tratando de ponerle una zancadilla y atraparlo. ¿Por qué? Solo hay una explicación: su predicación les hizo sentir que incluso ellos eran pecadores, y le odiaron por ello. Pero era una parte esencial de su mensaje: no hay justo, ni siquiera uno. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así que les sugiero que este argumento aquí es principalmente un argumento sobre el judío. Pablo está tomando el caso del judío que condena al gentil, y que, por lo tanto, cuando escucha a Pablo condenando al gentil dice, amén. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, repito, no debemos limitarlo solo al judío, porque es igualmente cierto para todos los que adoptan el mismo tipo de posición y actitud que los judíos con respecto a ellos mismos y a los demás. Permítanme, entonces, tratar de darles el escenario. El apóstol ha mostrado cómo la ira de Dios se ha rebelado contra toda impiedad e injusticia de los hombres en el caso de los gentiles, e inmediatamente oye a los judíos decir, tienes toda la razón, Pablo, aquí estás dando en el clavo. Eso es lo que siempre hemos dicho de esos gentiles, no hay nada demasiado malo que decir de ellos. Mira cómo viven, son perros, hay que condenarlos. Pero espera un momento, dice Pablo. No estás de acuerdo conmigo, y solo crees que lo estás porque has entendido mal dos cosas. Gritando tu amén por dos razones equivocadas. En primer lugar, los judíos pensaban que Pablo estaba condenando a los gentiles simplemente porque eran gentiles. Los judíos no escuchaban ningún argumento sobre los gentiles. Un gentil era un gentil, eso era suficiente, estaba condenado. Y ellos pensaron que Pablo estaba diciendo eso, pero no era así. En segundo lugar, también pensaron que la declaración de Pablo no era cierta para ellos, simplemente porque eran judíos. Era cierta para los gentiles, porque eran gentiles. No era cierta para el judío, ¿por qué? Bueno, porque él era un judío y no un gentil, porque era un hombre tan especial. Así que ya ven que hubo un doble error. Pero debo añadir algo más. Los judíos pensaron que el apóstol estaba mostrando la ira de Dios sobre los gentiles solo porque eran gentiles, y no en absoluto por la forma en que vivían. Y de la misma manera exactamente, pensaban que todo esto no se aplicaba a ellos simplemente porque eran judíos, independientemente de cómo vivieran o no. Excluían totalmente las acciones, el comportamiento y la conducta, y determinaban todo en función de la pregunta, ¿eres judío o no eres judío? Pero el apóstol pasa a demostrar que, si se entiende esa gran sección de esta manera, se pierde todo el punto. Los judíos pensaban que, porque eran judíos, y simplemente por ese hecho, ya estaban salvados. Hicieran lo que hicieran, fueran lo que fueran. Y al decir eso, creían que los gentiles estaban totalmente condenados y perdidos, independientemente de cualquier cosa que hicieran, simplemente porque eran gentiles. Negando la esencia misma del Evangelio, estaban contradiciendo el fundamento del Evangelio y de la salvación cristiana, y como resultado de hacer eso, se estaban llevando a sí mismos a ciertas otras consecuencias terribles, que el apóstol indica en el cuerpo de este segundo capítulo. Veamos ahora el capítulo a vista de pájaro. Pablo nos lo plantea así: en primer lugar, los pocos se apoyaban en el hecho de ser pocos. Luego, si se discute con él sobre eso, y se le muestra cómo eso no es suficiente, él diría, pero tengo un segundo argumento. Dios nos dio la ley. Y el hecho de que nos haya dado la ley es una prueba absoluta de que somos su pueblo y de que estamos salvados. Nosotros tenemos la ley, nadie más la tiene. Ese fue su segundo error. Y en tercer lugar, dijeron, tenemos un argumento aún mayor, la circuncisión. ¿Cómo podéis decir que nosotros y los gentiles somos uno? ¿Qué queréis decir al afirmar que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree? ¿A los pocos primero, y también a los griegos? Nosotros no necesitamos su salvación.
No debes agruparnos así con los griegos. No tenemos nada que ver con ellos, estamos absolutamente separados. No debéis decir que somos culpables como ellos, y que necesitamos la justificación solo por la fe. Somos judíos, y podemos demostrar que somos judíos. Esa era la posición. Los judíos pensaban que estaban en una categoría completamente separada, y que por lo tanto nunca debían ser considerados junto con los gentiles. Ahora vea cómo el apóstol trata con estas tres posiciones. En los versículos y al 16 toma el primer argumento de que estaban bien como estaban, simplemente porque eran judíos. Hay subdivisiones en esta sección, y las consideraremos. Luego, de los versículos 17 a 24, toma su argumento sobre la ley, y desde el versículo 25 hasta el final del capítulo, toma su argumento basado en el hecho y la señal de la circuncisión. Elabora estos tres argumentos por separado y en detalle, y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Pero antes quiero aplicar a nosotros mismos todo lo que hemos estado considerando, pues las Escrituras, como sabéis, han sido escritas como ejemplo, para nuestra instrucción. Esa es la gloria de la palabra de Dios, siempre es actual, siempre es pertinente. Esta no es solo una posición que enfrentó a Pablo cuando predicaba hace casi 2000 años. Es tan cierto ahora como lo fue entonces, y puede ser cierto para nosotros, ¿hay? Debemos examinarnos a nosotros mismos, y debemos hacerlo a la luz de nuestra comprensión de Romanos 1, 16-32, aquí hay ciertas lecciones terribles. Permítanme que lo ponga en general primero, Pablo procede aquí a desplegarnos el terrible carácter del pecado. En ese primer capítulo parecía que estábamos caminando por las alcantarillas de la vida, y sentíamos que necesitábamos un baño después, con todas esas terribles y antinaturales perversiones. Y todas esas otras cosas que son casi innombrables y que, sin embargo, estaban allí. En efecto, allí ha tratado la vileza y la inmundicia del pecado. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, aquí en el capítulo 2 va a tratar lo que bien podemos llamar la sutileza del pecado. Y la sutileza aparece de la manera que ya les he indicado. Lo ven perfectamente en el caso del judío. Aquí estaban, escuchando a Pablo, y diciendo que estaban 100% de acuerdo con él, que lo que decía sobre esos desdichados gentiles no era más que la verdad. Fue por la sutileza del pecado que llegaron a decir tal cosa, no vieron la verdadera afirmación, no siguieron el argumento, y no vieron su aplicación a ellos mismos. Esto es lo que debemos considerar. Permítanme exponerlo de esta manera, para mostrar cómo nos afecta a todos, y cómo tenemos que cuidarnos constantemente de la misma trampa en la que cayeron los judíos de antaño. No olviden que este era el pueblo de Dios, que había sido llamado por Dios. Era el pueblo que tenía las Escrituras, que leía y estudiaba las Escrituras, y se glorificaba en ellas. Sin embargo, a pesar de todo eso, crucificaron a su propio Mesías. Hicieron todo lo posible para impedir que los gentiles se salvaran e hicieron todo lo posible para exterminar el cristianismo. ¡Qué posición tan terrible posibilidad! Pero permítanme dividirlo así, vemos aquí cómo el pecado introduce, o puede introducir, un prejuicio en nuestra escucha del Evangelio, o en nuestra lectura del Evangelio. Lo hace de esta manera, llenos de nuestros prejuicios, llegamos a las Escrituras. Escogemos lo que nos gusta y no nos fijamos en lo que no nos gusta. Eso es exactamente lo que habían hecho estos judíos, todo lo que escucharon, cuando Pablo habló con tanta fuerza, fue que la ira de Dios estaba sobre los gentiles. Oigan, oigan, dijeron. Pero no escucharon el resto. Verás, estaban cegados por sus prejuicios. Judío y gentil, esto era la única cosa grande, y esto gobernaba todo. De modo que cuando ellos leyeron sus escrituras ellos vieron esto solamente, y nada más en absoluto. ¿Y no es todavía una posibilidad? Qué fácil es escuchar un sermón o un discurso o leer las escrituras y simplemente escoger lo que nos gusta y dejar el resto. Algunas personas lo hacen incluso en su lectura habitual de la Biblia, solo leen ciertas partes de la Biblia, y dicen que lo encuentran muy reconfortante, muy agradable. Nunca les molesta, por supuesto, porque solo quieren consuelo, eso es lo que buscan, y no obtienen nada más. Toman partes de la escritura y dejan el resto. O también, no es un peligro terrible que algunos de nosotros, a veces, tendamos a leer las escrituras, no tanto para ser iluminados y ser enseñados, como para confirmar nuestras propias teorías, nuestras propias ideas y nuestros propios prejuicios? Quiero hacer de esto una afirmación universal.
Todos somos culpables de ello. Por ejemplo, es el peligro del calvinista, que busca una sola cosa e ignora las dificultades. Es igualmente el peligro del arminiano, que busca solo lo que quiere, y no se da cuenta de los otros acentos y énfasis. Cada uno ve solo la parte que quiere ver, e ignora el resto. Todos somos culpables. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la profecía? ¿Cuál es su punto de vista sobre la santificación? En el nombre de Dios, digo, tengamos cuidado de no ir a la Escritura con tal prejuicio que elijamos solo lo que está de acuerdo con nuestra teoría, e ignoremos y olvidemos el resto. A ella con una mente y un corazón abiertos y aprendamos de ella, sea lo que tenga que decir. Examinémosla en todos sus detalles, y cuidémonos de los prejuicios. El segundo peligro es que muchos tienden a meternos en categorías y compartimentos especiales. Ese es el resultado del primero, ¿no es así? Yo soy judío. Él es un gentil. Todos somos dados a estas etiquetas. Son cosas aterradoras, estas etiquetas, y deberíamos evitarlas como la mismísima peste, pero la gente es muy aficionada a ponernos etiquetas y a veces nos gustan. ¿Cuántas veces oímos a la gente decir, soy metodista, soy salvacionista, soy esto o aquello o lo otro? No. Somos cristianos en primer lugar y no debemos poner la etiqueta en primer lugar. Tendemos a ponernos en categorías y compartimentos y luego, por supuesto, seguimos haciendo lo que ya he estado diciendo. Encontramos declaraciones en las Escrituras para confirmarnos y reforzar nuestra posición. Y luego hay una tercera forma en la que la sutileza del pecado nos hace aplicar la verdad que estamos escuchando a otras personas pero no a nosotros mismos. Muy bien, decimos. Estos pecados abominables los vemos mientras caminamos por las calles de Londres. Leemos sobre ellos en los periódicos, y nos impacientamos con esa gente. Sentimos que todos deberían ser eliminados de la existencia. Lo vemos tan claramente cuando se aplica a otros, pero nunca en el caso de nosotros mismos. Tendemos a ser ciegos a nuestros propios pecados. Todo esto era cierto para los judíos, como veremos. Pero no tiene sentido que sigamos considerando lo que estaba mal en los judíos si no lo vemos en nosotros mismos. Ese fue el error mismo de los judíos. Así que no puedo llevarlos más lejos hasta que todos nos demos cuenta de que nos estamos mirando en el espejo que se nos ha proporcionado aquí. Qué fácil es decir, espero que fulano esté en el servicio de esta mañana, era solo para él. Sí, y tendemos a no ver que también era para nosotros. Eso es exactamente lo que hacían estos judíos. Nos protegemos a nosotros mismos. Podemos aplicar fácilmente la verdad a los demás. Obviamente, decimos. Maravilloso. ¿No fue un gran sermón? Y no hemos visto que hubiera algo en él aplicable a nosotros mismos. En cuarto lugar, vemos aquí las muchas formas sutiles en que el pecado nos hace negar la doctrina fundamental de la justificación, solo por la fe. Ese es el gran tema de esta epístola. El capítulo 1, versículo 17 dice: La justicia de Dios revelada de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Este es el tema, y Pablo nos va a mostrar ahora cómo todo el mundo intenta evitarlo y huir de él, armado con alguna otra teoría o explicación, y nos lleva de nuevo a él. Todos somos expertos en huir de ello. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, huimos de la doctrina de la justificación por la fe solo cuando nos apoyamos en cualquier cosa o en cualquier persona, excepto en el Señor Jesucristo y en su obra perfecta. No me importa lo que sea. Si uno se apoya en su país, si dice, debo ser cristiano, nací en Gran Bretaña, un país cristiano, si se apoya en ese tipo de cosas, está negando la justificación por la fe, como hizo el judío. Hecho de que tus padres eran cristianos o santos, si confías en tu nacimiento y ascendencia, o si de alguna manera te apoyas en cualquier forma de moralismo, en tu buena vida, tu respetabilidad y tus buenas obras, si alguna de estas cosas es cierta en ti, estás negando. Esta era la maldición de los fariseos. Nuestro Señor tuvo que luchar contra ellos por esto, y Pablo estaba constantemente luchando con ellos por el mismo tema, el moralismo en cualquier forma, la autocomplacencia engreída y el contentamiento con el propio estado. Hay personas que dicen, sabes, realmente no puedo decir honestamente que alguna vez me he sentido pecador. Bueno, si eso es realmente cierto en tu caso, no estás justificado por la fe, porque no has visto ninguna necesidad de ella. Estás bien como estás, como el judío pensaba que estaba.
Y lo mismo se aplica al ritualismo, que es una de las grandes amenazas en este momento. Hay un recrudecimiento del ritualismo, incluso en el inconformismo, todos lo están introduciendo, en mayor o menor grado. Y al final se llega a esto, que mientras hayas realizado el ritual o la ceremonia, mientras hayas ido a tu comunión, puedes hacer lo que quieras durante el resto del día, porque esto te pone en orden, confías en la forma y el ceremonial y el ritual. Es el tipo de cosas de las que habla Pablo, y cada vez que somos culpables de cualquiera de estas cosas, ya sea la circuncisión o cualquier otra, estamos negando la justificación por la fe. Pero permítanme mostrarles otro pecado muy sutil, y este es quizás el más importante de todos, pues nos lleva a separar la doctrina de la vida. Ese, como espero mostrarles, fue el error cardinal del judío. El judío, como ven, no tuvo en cuenta en absoluto la vida cotidiana, ni en el caso del gentil ni en el suyo propio. Su actitud, sencillamente, era, porque soy judío debo estar bien, debo ser salvo. No consideró cómo estaba viviendo. Esto es lo que hizo que Pablo dijera: eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que sea el que juzga, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Romanos 2, r. Pero el judío parecía decir, no importa lo que haga. Soy judío, y porque soy judío estoy bien. En cuanto al gentil, por supuesto. Ahora bien, eso es la separación de la doctrina y la vida, y es un peligro terrible y muy sutil. No importa si tienes poca doctrina o mucha doctrina, es igualmente peligroso. Hay personas que dicen, he creído en el Señor Jesucristo, por lo tanto estoy bien. No quiero más. No quiero sus doctrinas. No quiero esa enseñanza profunda. He creído en Cristo. Estoy salvado. He seguido adelante y he tomado mi decisión. Y siguen viviendo más o menos como antes. Eso es una separación de la doctrina y la vida. De alguna manera piensan que porque dicen que creen en el Señor Jesucristo, todo está bien. Y prestan muy poca atención a su modo o manera de. Hay otros que se interesan mucho por la doctrina, les gusta leer libros sobre doctrina y sobre teología, y nada les da más alegría que estar discutiendo sobre estas cosas, la doctrina reformada, o lo que sea. Muestran un gran entusiasmo por esto, y para ellos esto es la cosa, sí, y a veces, incluso mientras discuten sobre ello, pueden perder los estribos, ¿y qué valor tiene entonces su doctrina? A veces estas personas parecen conocer todas las doctrinas en sus cabezas, pero miren sus vidas. Están viviendo como cristianos, amigos míos, cuanta más doctrina conozcáis, mayor es vuestra responsabilidad y más se espera de vosotros. Permítanme darles algunas citas para demostrar que no se trata de mi propia teoría. Escuchen al Señor Jesucristo hablando a tales personas, si sabéis estas cosas, felices sois si las hacéis. Juan 13, 17. No todo el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7. Recordad lo que dijo a algunas personas una tarde, dijeron que acababan de creer en él. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará. Juan 8, 31 a 32. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Los judíos decían que no eran pecadores, nuestro Señor respondió, vuestras obras demuestran que sois pecadores. Y el negocio de la verdad es hacernos libres y librarnos del pecado. Ahí tenéis la propia enseñanza del Señor. Pero escuchen al apóstol Pablo diciendo lo mismo en su epístola a Tito, porque la gracia de Dios que trae la salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Por qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de las buenas obras. Tito 2, 11-14. Tal vez le sorprenda que diga esto, pero debo decirlo, no me importa cuál sea tu conocimiento de la doctrina. No te servirá de nada a menos que te haya llevado a eso, a menos que te haya purificado, y te esté purificando, de estas obras muertas, y te haga una persona, celosa de buenas obras. Oh, el terrible peligro de imaginar que porque tenemos un conocimiento de la verdad, todo está bien, y podemos ignorar nuestra vida y conducta y comportamiento. Ese fue el error esencial de estos judíos de antaño. Y aquí hay otra cosa,
la persistencia con la que solemos hacer todo esto para defendernos. Empezamos con una posición, luego el argumento la derriba, y saltamos a otra. Los judíos comenzaron con el hecho de que eran judíos, luego se apoyaron en la bondad y la misericordia de Dios, luego en la ley, luego en el ceremonial. Nos agarramos a cualquier paja. Como la señora de la que oí hablar una vez que, habiendo sido criada bajo la doctrina reformada, de repente un día escuchó la predicación de un arminiano, y dijo al final del servicio: «Gracias a Dios que hay algo que hacer después de todo». Se alegró de que hubiera algo que hacer. Esa es la actitud. ¿Ves la sutileza del pecado? Hombre en pecado es tan egocéntrico y tan orgulloso y tan ciego que se aferra a cualquier tipo de paja para justificarse a sí mismo, y así rechaza el glorioso esquema de salvación de Dios y la justificación solo por la fe. Y, por último, de todo esto se desprende una cosa, y es la importancia de estudiar las Escrituras de la manera correcta. Nuestro método no debe ser simplemente apresurarse a estudiarlas y decir: aquí llegamos al capítulo 2 de Romanos. ¿Qué tenemos aquí? Ah, sí, 3 puntos, 3 divisiones. Está el número 1, el número 2, el número 3, bien. ¿Hemos terminado el capítulo 2? No. El apóstol no lo permitirá, y nosotros no debemos permitirlo. Nos pide que nos detengamos un momento, dice: hemos terminado el capítulo 1. Ah, dices, tengo el capítulo 1. Mis notas completas, lo sé todo. ¿Lo hace usted? ¿Te conformas con un mero análisis del capítulo 1, o has visto el mensaje de ese capítulo? ¿Te conformas simplemente con tener una especie de división intelectual de las Escrituras para poder dividir toda la epístola a los romanos en una noche, como una vez le oí hacer a un hombre? Era muy simple, ya ves. Capítulo 1, versículos 1 a R5, introducción general. Versículo 16, exposición del tema. Luego, de inmediato, hasta el final del capítulo 5, la justificación por la fe. Capítulos 6, 7 y 8, la santificación. Capítulos 9, 10 y 11, la posición de los judíos. Capítulo 12 hasta el final, aplicación general en sentido moral. Terminada la epístola a los romanos. Pero el apóstol no nos permite hacer eso. Él nos reprende: eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas que juzga a otro. Dices: estoy de acuerdo con lo que ha estado diciendo en el capítulo 1. Estas cosas horribles que la gente está haciendo hoy en día a nuestro alrededor. No, no he estado hablando solo de la gente que vive en las cunetas de la vida, dice Pablo. De ti, al judío primero, y también al griego. No hay justo, ni siquiera uno. No importa quién seas, ni lo que seas, ni lo que sepas, ni lo que ignores, aquí estamos todos incluidos. Estamos todos juntos. ¿Hemos entendido el capítulo 1? ¿Hemos visto los peligros, no es así? Lo que quiero decir es que la Escritura debe aplicarse siempre. De modo que cuando hayáis leído vuestra porción de la Escritura por la mañana, o cuando la leáis, no os limitéis a decir: ah, sí, he leído las notas y he entendido el análisis. No, debes detenerte y decir: ahora, ¿qué me dice esto? Puede que haya estado leyendo sobre los fariseos y las discusiones de nuestro Señor con ellos, y su denuncia final, y que piense: qué gente tan terrible eran los fariseos. Pero debo seguir adelante y decir: ¿me pregunto si soy un fariseo? ¿Hay algo de eso en mí? Puede que no sea evidente siempre, puede estar ahí de una forma muy pequeña, pero ¿hay algo de eso en mí? Aplícalo siempre. Oh, lo digo de nuevo, no hay tal cosa en mi opinión como dar conferencias sobre la Biblia. La Biblia debe ser predicada, debe ser aplicada, debe ser llevada a casa. El apóstol insiste en ello. No pasará de largo hasta que esté claro y satisfecho con todo ello. Quiere que quede perfectamente claro para estas personas que creen que han entendido algo cuando no es así. Así que elabora el argumento. Y, si Dios quiere, lo seguiremos a medida que avanza en la epístola. Pero, sobre todo, ruego que nos examinemos a nosotros mismos todo el tiempo, viendo su relevancia y aplicación a nosotros. Debemos ponernos siempre debajo de la palabra y mirarla y escucharla mientras nos habla. Nunca debemos estudiar la Biblia académicamente. Nunca convertirnos en teóricos. Esa ha sido la maldición de los seminarios teológicos. Hombres que han entrado llenos de vida han salido muertos.
Y todo debido a este interés académico en las Escrituras. Tengan cuidado con eso. Incluso puede ser un peligro de estudios como estos. Es un peligro siempre que leemos las Escrituras, siempre que escuchamos un sermón, siempre hay que aplicarlo. Aplicarlo a nosotros mismos, no a la otra persona. Y debemos rezar para que todos tengamos la gracia de aplicarlo cuando nos llegue.